Muchas personas eh, que se encuentra uno en la calle le preguntan a uno qué es el Evangelio. Y muchas veces eh, no encuentran las personas qué es el Evangelio, porque para explicar qué es el Evangelio se han hecho muchos tratados, se han escrito muchos libros y generalmente no se simplifica qué es el Evangelio. Es necesario que el predicador, que el maestro, que el evangelista esté cada vez que tiene la oportunidad de predicar la palabra, de enseñar el mensaje, pues explique qué es el Evangelio. Uno no necesita leer un libro para explicar qué es el Evangelio. Bastan 4 palabras para explicar qué es el Evangelio. Ahora bien, muchas personas necesitan también saber en qué parte de la Biblia pueden encontrar el Evangelio. Porque también para evangelizar a las personas han hecho también tratados, cuando solamente se necesita 3, 4 versículos para explicarle a la persona el Evangelio de verdad. Entonces, eh, cuando alguien me pregunta, oiga, venga, Américo, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es el sacrificio que Jesucristo hizo para limpiar el pecado de todo aquel que cree que solo a través de Él hay vida eterna y que su resurrección es la esperanza de que un día Él vendrá por nosotros, por los que murieron en Él y por los que hoy creemos en Él y esperamos en Él. Amén. Eso es el Evangelio. No necesitas leer un tratado. Ahora bien, ¿dónde encuentro el Evangelio? ¿Dónde encuentro yo el Evangelio? El Evangelio tú lo encuentras en Primera de Corintios capítulo 15 versículos 1 al 4. Ahí está el Evangelio. ¿Sí? Dice la palabra allá en el capítulo 15 de Primera de Corintios, en los versículos del 1 al 4, dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, en la grabación pasada yo explicaba este tema, y es bueno que estemos repitiendo y repitiendo qué es el Evangelio, porque de nada nos sirve que sepamos mucho de Biblia, que leamos todos los días la Biblia, si no sabemos cómo es que vamos a encontrar vida eterna, cómo es que vamos a ser salvos. ¿Ve? Entonces, ahora bien, alguien me pregunta, venga, es que me nace otra pregunta.
¿Y por qué Cristo tuvo que morir por mis pecados? ¿Por qué no me enseñan? Porque me dice que conforme a las escrituras, pero yo no entiendo. Entonces yo tengo que ir a mirar el contexto de este texto. Y el contexto de este texto lo vamos a encontrar en el capítulo 3 del libro de Romanos, y podemos empezar a estudiarlo desde el versículo 23 en adelante. Podemos estudiar los versículos 23, 24, 25 y 26 para que podamos entender por qué Cristo murió por nuestros pecados, cuál fue el propósito de la muerte de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en el capítulo 3 del libro de Romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces vamos por partes. A ver, primero dice en el versículo 23 que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Y cómo es eso? Dice la palabra del Señor por allá en el Proverbio 17, versículo 15. Proverbio 17, vamos a buscarlos. Vamos a buscar acá en el libro de Proverbios el capítulo 17 y el versículo 15, a ver qué nos dice. Dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios es un juez justo. Y si Dios es un juez justo, pues entonces Dios tendría que mandarnos al infierno a todos, porque todos somos pecadores. Mucha gente, cuando tú le preguntas que si es bueno o es malo, te dice que es bueno. ¿Y por qué te dice que es bueno? La persona te dice: es que yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. ¿Sí? Sin embargo, con los pensamientos cometemos abominables delitos. Y los pensamientos malos, esos pensamientos pecaminosos, esos pensamientos de matar, de robar, esos pensamientos de hacerle daño a las demás personas, esos pensamientos malos que llegan a tu mente y los dejas llegar a tu corazón, son un pecado que se llama iniquidad. Pero mucha gente dice: no, yo soy bueno. Pero ¿qué dijo Cristo cuando alguien lo llamó bueno? Jesucristo dijo: ¿por qué me llamas bueno? Si el único bueno es Dios. O sea, Jesucristo dijo que todos somos malos, que el único bueno es Dios. Luego entonces, Dios es un juez justo. En otras grabaciones anteriores, yo había explicado sobre este tema y había colocado un ejemplo. Creo que, si no estoy mal, yo coloqué un ejemplo de una persona de apellido Garavito que lo acusan de múltiples violaciones.
Y yo colocaba el ejemplo de esta persona y yo decía, imagínese usted que al llegar el señor Garavito y estar delante del juez para ser juzgado por todos los delitos que cometió, imagínese usted que el juez le dice, mire, yo soy un juez muy bueno, y como yo soy un juez muy bueno, yo te voy a dejar en libertad para que tú eh, eh, inicies una nueva vida, porque veo en ti que estás arrepentido. Entonces imagínese usted los familiares de todas las personas que fueron violadas por este señor, ¿qué van a decir de este juez? Pues van a decir que este juez es un juez injusto, porque ha dejado en libertad a alguien que merecía estar en prisión por los delitos que cometió. ¿Ve? Asimismo, Dios, siendo nosotros pecadores, no podría decir que nos va a llevar al cielo, que nos va a llevar a una vida eterna con Él, siendo nosotros malos, sin que paguemos el precio por el pecado que hemos cometido. Incluso haberlo negado, como muchos lo niegan, porque son muchas las personas que niegan a Cristo como Dios. Incluso personas religiosas se atreven a decir que Jesucristo no es Dios. Entonces, mire usted el problema que significa el evangelio. ¿Ve? ¿Dónde nos lleva el evangelio? Nosotros no teníamos oportunidad de ser salvos porque merecíamos el infierno. Pero Jesucristo se ofrece como propiciación por nuestros pecados. Ahora bien, alguien me pregunta, ¿y qué es la propiciación de la que tú hablas? ¿Qué significa eso de propiciación? La propiciación es un sacrificio que satisface la justicia de Dios y calma la ira de Dios por causa del pecado. Esa es la propiciación. Entonces, Cristo se ofrece como propiciación. ¿Para qué? Para satisfacer la justicia de Dios. Y cuando Cristo se ofrece como propiciación para satisfacer la justicia de Dios, con el fin de calmar la ira de Dios por causa de nuestros pecados, es en ese momento en el que Dios hace una declaración. Dios hace una declaración y dice que aunque tú y yo merecemos ir al infierno por nuestros pecados, por haber creído, por haber puesto nuestra fe en Cristo Jesús y creer que solamente a través de Él tenemos derecho a la vida eterna, porque Él ha derramado su sangre preciosa para limpiar nuestros pecados y librarnos de la ira de Dios. Cuando nosotros hemos creído, el Señor hace esa declaración diciendo que por haber creído en la sangre de Cristo Jesús como propiciación por nuestros pecados, Él hace una declaración de que tú y yo somos justos, siendo pecadores. ¿Ves? Entonces, Dios, en el momento en que Cristo está en la cruz, por eso Cristo Jesús dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Ves? Porque en ese momento ya Dios no puede estar con él, porque él ha recibido todos los pecados, los tuyos y los míos. Y en ese momento
Dios, que es limpio de todo pecado, no puede estar con su hijo en ese momento. Por eso se aparta de él, porque en ese momento no puede Dios estar con su hijo ahí cuando él está recibiendo tus pecados y los míos. Es ese momento en el que tú y yo somos salvos. Ese es el momento en el que Él derrama su sangre por tus pecados y por los míos. Entonces, es necesario que tú y yo entendamos que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre a Cristo Jesús para manifestar su justicia, ¿sí? Para pasar por alto en su paciencia todos nuestros pecados pasados. Y a partir de ese momento es que Él nos hace justos. Amén. Mira, cuando tú vas a Romanos, capítulo 1, versículo 19, es importante. Yo quisiera ir allá al libro de Romanos. Qué bueno es, porque qué bueno uno poder conocerse todos los versículos bíblicos de memoria, ¿cierto? Pero desafortunadamente pues no nos lo sabemos todo de memoria. Pero cuando vamos a la Biblia y miramos en el capítulo 1, el versículo 19, dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y dice el versículo 20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Ves? Es tremendo cuando tú tienes la oportunidad, has tenido la oportunidad de arrepentirte de todos tus pecados y empezar una nueva vida. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es como un nacer de nuevo, es un cambio en tu vida. Eso es arrepentirse. Arrepentirse no es como muchos lo manejan, como arrepiéntase de sus pecados para que sea salvo. Mira, el arrepentimiento es solo un cambio de actitud, un cambio de vida, un cambio, un nuevo nacimiento en tu vida. De manera tal que cuando tú crees que Cristo Jesús derramó su sangre preciosa por tus pecados y tú estás dispuesto a seguir a aquel que murió por ti, a vivir por aquel que murió por ti, entonces cuando tú dispones tu corazón a la verdad, entonces hay un nuevo nacer en ti y se va a manifestar esa salvación. Una persona que realmente ha recibido el Espíritu Santo de Dios, una persona que realmente vive una vida en Cristo Jesús, es una persona que manifiesta esa salvación, se manifiesta en él esa salvación. Cualquiera puede decir: ah, este está diciendo que la salvación es por obras. No, señor, yo no estoy diciendo que la salvación sea por obras. Te estoy diciendo que en la persona que ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, una persona que realmente tiene la salvación en él, en ella, esa persona, esa salvación se manifiesta en ella. De tal manera que esa persona, si antes hurtaba, ya no hurta. Esa persona, si antes era adúltero, ya no adultera. Esa persona, si antes decía mentiras, ya no dice mentiras. Esa persona, si antes era un mal vecino, ahora es un buen vecino. Si antes esa persona era mezquina, ahora es una persona que da, que reparte. Amén.
Si antes una persona, antes de llegar a Cristo Jesús, una persona era amargada, ahora esa persona vive llena de gozo. Si antes una persona que antes de llegar a Cristo, una persona era agresiva, ahora es una persona mansa y humilde de corazón. Entonces, una persona no es salva porque hizo una oración, una persona no es cristiana porque hizo una oración de fe. Eso es mentira. Quienes predican eso, están en un error tremendo, y muchas personas hoy son incluso hasta pastores, evangelistas, son maestros, son líderes de sus iglesias y no son cristianos. No son cristianos. Mire, yo escuchando una prédica de un evangelista, él mostraba cómo un pastor hace más de 30 años dijo que solamente no recuerdo bien si él habló del 10% o el 30% de las congregaciones eran salvas y que los demás estaban perdidos. Imagínese usted si hace 30 años un pastor dice eso. ¿Usted se imagina las personas que en cada congregación pueden estar salvas hoy? Cuando hoy no se predica el evangelio, cuando hoy en las congregaciones lo que se habla es pura psicología argumentada con la Biblia, pero no se enseña el evangelio. A las personas no se les lleva a Cristo Jesús. Usted se imagina, resulta, yo pensaba en esto hace algunos días, yo pensaba en todas estas situaciones y yo decía, mire, mire hombre, si así son las cosas, leyendo yo acá en el evangelio, cuando dice que pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, una pregunta que hace Jesucristo, y uno ve las congregaciones de hoy que no te predican el evangelio del apóstol Pablo. Cuando tú vas al capítulo 2, versículo 16 del libro de Romanos, que dice que Dios va a juzgar los secretos de los hombres conforme al evangelio del apóstol Pablo. Leamos ese versículo, capítulo 2, versículo 16 del libro de Romanos, donde dice que en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Imagínese usted que Dios va a juzgar los secretos de los hombres conforme al evangelio del apóstol Pablo. ¿Usted cree que hoy en la mayoría de las iglesias, de las congregaciones, se estudia al apóstol Pablo? No, hoy no se estudia al apóstol Pablo. Hoy cuando cogen un texto del apóstol Pablo, es para todo menos para enseñar los mandamientos que Dios dejó a través del apóstol Pablo. Y da tristeza congregaciones de 3,000, de 5,000, de 20,000, de 70,000 personas, en donde nunca se habla del evangelio. Es más, mire, la mayoría de las congregaciones hoy, para evangelizar a las personas, utilizan 4 leyes espirituales. Y yo empecé a estudiar esas 4 leyes espirituales, porque a mí me evangelizaron con eso. Yo le doy la gloria a Dios que tuvo misericordia de mostrarme esta verdad que hoy estoy explicando. Porque a mí me evangelizaron con 4 leyes espirituales, pero cuando yo voy a mirar en el texto original de aquel predicador estadounidense que sacó estas 4 leyes espirituales, yo encuentro que, mire,
por allá como en la tercera ley espiritual o en la cuarta ley espiritual, él viene a colocar el evangelio. O sea, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Pero hombre, lo coloca. Y allá en esa misma, en la tercera ley espiritual, también coloca a Romanos 23, 24, 25 y 26. Y también en esas leyes espirituales coloca a Romanos capítulo 1, versículos 19 y siguientes. O sea, este hombre tuvo una buena intención de que las personas, de que los evangelistas, los pastores, los maestros pudieran entender mejor el evangelio y que a través de él se predicara el verdadero evangelio. Pero resulta que sacaron el evangelio de las 4 leyes espirituales y entonces ya no enseñan esas 4 leyes espirituales conforme las ideó aquel predicador que la sacó. Entonces sacaron de esas 4 leyes espirituales el verdadero evangelio que está en Primera de Corintios capítulo 15 versículos 1 al 4, y tampoco evangelizan con el contexto de Primera de Corintios 15. Entonces, mire usted lo tremendo como está la situación. Si hace 30, 40 años un pastor dijo que solamente el 5, el 10% de las congregaciones eran salvas, yo decía para mí, oiga, quiere decir que el arrebatamiento va a llegar y las iglesias solo se van a enterar, las congregaciones solamente se van a enterar que el arrebatamiento pasó 24 horas después. Solo 24 horas después de que el arrebatamiento pase, es que las congregaciones van a entender que Cristo vino por la iglesia. ¿Y por qué se van a dar cuenta? Por 2 razones. La primera, por las noticias. Porque los noticieros van a decir que hay un sinnúmero de desaparecidos en todo el mundo y que todos los desaparecidos tienen algo en común, que eran cristianos, que asistían a congregaciones cristianas. Pero además también se van a dar cuenta que verdaderamente el arrebatamiento ya pasó, porque van a abrir su Biblia y la Biblia la van a encontrar en blanco. No va a haber texto, porque este texto es palabra viva. Y después del arrebatamiento, esta palabra se va a desaparecer, porque el Espíritu Santo se va con la iglesia. Entonces ellos van a abrir las Biblias y no van a encontrar texto. Yo pensaba en esto, y si esto es así como yo lo pienso, pues va a ser gravísimo. Porque hoy en las congregaciones no se predica el evangelio. Mire, yo visito cada rato iglesias distintas en Cali, en Palmira, y donde hoy siempre busco una iglesia para escuchar la palabra de Dios. Y es triste ver que el evangelio no se predica. Mire, un pastor, un evangelista, un maestro, cuando está hablando de la palabra de Dios, bien sea al principio o al final de su predicación, debe anunciar el evangelio de salvación. Debe anunciar a Primera de Corintios capítulo 15 versículos 1 al 4. Porque si no, si el predicador no anuncia a Primera de Corintios capítulo 15 versículos 1 al 4, entonces está dejando de hacer la tarea para la cual lo mandó el Señor. No necesariamente tiene que recitar el texto bíblico. Basta con que al inicio o al final de su prédica, él pueda decirle a aquellos que están escuchándole
Mire, el único motivo que tiene esta reunión es que todos nosotros entendamos que Jesucristo murió por nuestros pecados para librarnos de la ira de Dios y resucitó para que nosotros tuviéramos la esperanza de que muy pronto Él va a venir por todos aquellos que murieron en Él y por los que aún estemos en este mundo. Amén. Ese es el verdadero propósito de cada predicación, de cada enseñanza. No importa que la persona lleve 30 años en el cristianismo. Es necesario que todos los días un cristiano repita qué es el evangelio. Es necesario. Desafortunadamente, vino ese pensamiento a mí, pensar que el arrebatamiento llega y 24 horas después los creyentes se den cuenta que pasó el arrebatamiento y ni siquiera se enteraron. Que solamente se enteraron por los medios de comunicación y porque cuando fueron a buscar la Biblia, el libro estaba con hojas en blanco, porque la escritura había desaparecido. Porque bien sabemos, hermanos, que en el arrebatamiento de la iglesia, el Espíritu también parte con la iglesia. Y si el Espíritu Santo parte con la iglesia, es porque este texto también se va, porque la palabra es palabra viva. Como dice el versículo 37 de Primera de Corintios, capítulo 14, quien se crea profeta o espiritual, reconozca, dice Pablo, que lo que escribo son mandamientos del Señor. O sea, el apóstol Pablo escribió un sinnúmero de mandamientos que el Señor dejó para la iglesia y la iglesia de hoy no los enseña. La iglesia de hoy no los practica. ¿Y cómo puede practicar lo que no estudia? ¿Cómo puede practicar lo que no ha aprendido? ¿Cómo puede practicar lo que nadie le ha enseñado? Entonces, este mensaje es un mensaje de reflexión para todos aquellos que amamos a Cristo Jesús. Mire, hombre, si usted realmente ama a Cristo Jesús, es necesario que usted empiece a estudiar el Evangelio. Es necesario que usted dedique tiempo a estudiar los atributos de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Mire, es triste que los cristianos digan que van a la congregación por las bendiciones. Y ellos le llaman bendiciones a la economía, a las cosas materiales. Porque no son cristianos, son carnales que van a buscar a Dios para que Dios les dé comodidad en el mundo en el que viven. Porque un cristiano, alguien que ha tomado la decisión de entregar su vida a Cristo Jesús, es una persona que ya no vive para las cosas materiales, sino que vive para Cristo. Es triste
ver cómo hoy las congregaciones en su gran mayoría están llenas de personas que viven en la carne, de personas que solo quieren bienes materiales. Y yo decía en la grabación pasada, mire hombre, cuando usted va y lee la Biblia, usted ve cómo era la vida del apóstol Pablo, usted ve cómo era la vida del profeta Elías, usted ve quién era el profeta Eliseo, de quién era hijo él, cómo vivía el profeta Eliseo y cómo vivía después de que asumió el ministerio. ¿Ve? Las bendiciones no están en los bienes materiales. Las bendiciones están en que allá donde tú llegas eres luz. Porque eso fue lo que Cristo dijo de un convertido. Una persona que se ha entregado al servicio de Dios, dijo Jesucristo que era luz. Entonces, si tú eres luz, es porque donde tú llegas, llega una bendición. Donde tú llegas, llega sanidad. Un cristiano con mucha fe llega a un negocio a comprar algo y ese negocio estaba vacío y de pronto el negocio se llena porque llegó la bendición a ese negocio. Un cristiano llega a una casa donde hay un enfermo y pide permiso para orar por el enfermo y ora por el enfermo y pocos días después el enfermo ya no está enfermo porque llegó la bendición a esa casa, porque pasó por ahí alguien que tenía la bendición y trajo bendición a ese hogar. El otro día me buscó una pareja para que les hiciera un divorcio. Y les dije, mire, este es mi trabajo y yo vivo de esto. Pero para yo hacerle el divorcio a una persona es cuando estoy plenamente seguro de que no hay más nada que hacer en esa pareja. Y empecé a explicarles por qué ellos no debían separarse. Pero ese día hasta me insultaron porque querían separarse. Los invité a que reflexionaran y me fui. Les dije definitivamente consíganse a otro, pero yo no les voy a hacer el divorcio porque creo que ustedes no deben separarse, sino que deben dialogar sobre los problemas que tienen, solucionarlos y empezar una nueva vida en Cristo Jesús para que Cristo los lleve a la salvación eterna. Amén. Y a los pocos días me entero que las personas definitivamente están viviendo tranquilos, están viviendo su vida de pareja y reinventaron su matrimonio. Entonces, el cristiano debe ser esa persona que lleva bendición a las demás personas. El cristiano debe ser esa persona que une, no que divide. Pero un cristiano ocupado en buscar bendiciones materiales no tiene tiempo para ir a visitar los enfermos a los hospitales.
No tiene tiempo para ir a visitar a los que están encarcelados. No tiene tiempo para orar por los que están enfermos. Amén. Entonces es importante que, amigo cristiano, hermano en Cristo, hermana en Cristo, revísate para que puedas tener seguridad de tu salvación. Amén. Eso es lo importante. Amado Dios, te doy gracias por esta oportunidad maravillosa que tú me das de hablar de tu bendita palabra. Te ruego por todas aquellas personas que han escuchado esta grabación. Bendícelos a todos, bendice sus familias, bendícelos a ellos y guíalos a la verdad, Señor. Permite que reflexionen frente a este tema, Padre amado, porque es importante que ellos entiendan que el propósito que todo cristiano debe tener es esperar tu venida. Todo cristiano debe estar afanado en estudiar tu bendita palabra con el fin de esperar tu venida, tu pronto regreso, para que podamos partir hacia una eternidad contigo. Que seas tú, Señor, llevando y trayendo en el hueco de tu mano a cada uno, a cada una de los que escuchan esta palabra. Abre, Señor, su entendimiento y trae a ellos espíritu de sabiduría y de revelación. Guíalos a la verdad, Señor. Que entiendan que las puertas anchas, los caminos anchos, son caminos de perdición. Que entiendan, Señor, que lo importante es entender que la sangre derramada por tu Hijo Jesucristo en la cruz nos limpia de pecado. Y nos hace justos delante de ti. Y guardamos la esperanza de que un día tu Hijo amado vendrá por todos nosotros los que hemos creído en ti. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.